Viajamos en vivo al Vaticano, inicia el cónclave de manera oficial, así que a partir de este momento vamos a estar todos los canales de televisión muy atentos a lo que pueda suceder a propósito de la famosa fumata blanca o la fumata negra. Estamos viendo a los cardenales allí en rumbo a la iglesia. Se define entonces ¿cuál va a ser el próximo papa para la Iglesia Católica? En medio de grandes preguntas, especulaciones y rumores que no dejan de ser más que eso, ¿no? Rumores, porque ustedes saben que el cónclave ya por su nombre en sí mismo significa bajo llave, es absolutamente secreto. Son muchos, me imagino yo, pónganse en el lugar de cada uno de estos cardenales que saben a ciencia cierta que tal vez puedan ser ellos el futuro papa ahí en el Vaticano. Muchas preguntas van a tener que responderse, seguramente de esto se habla en estas reuniones pre-cónclaves. Y esas preguntas, aunque a ustedes les parezca mentira, son bastante sencillas. Por ejemplo, ¿debería ser el próximo papa una persona con una línea políticamente hablando más conservadora? ¿Debería tener mayor apertura? ¿Qué papel se le va a dar a las mujeres dentro de la iglesia, de lo que se conoce como la curia, como todo lo que es la estructura, ¿no?, de la iglesia católica? ¿Qué posición debería tener el futuro papa respecto de las guerras, respecto de la ecología, respecto de las inmigraciones? ¿Tiene que hablar italiano el próximo papa? Esta también es una pregunta que se hacen, ¿eh? Recuerden ustedes que la única condición para ser elegido es que la persona tiene que estar bautizada. Incluso podría ser papa alguien que no esté dentro en este momento del Vaticano, que no forme incluso parte de la iglesia. Sería desde ya prácticamente una situación imposible de imaginar, pero así son las leyes en la Iglesia Católica. ¿Tienen que tener menos de 80 años, Vero? Tienen que tener menos de 80 años para ser elegibles. Una pregunta que también se hacen es, ¿debería el próximo papa tener un mandato largo o corto? Aparentemente vienen un poco alternándose las situaciones cuando un papa está mucho tiempo en la gestión, como le ha sucedido a Juan Pablo II, estuvo más de 20 años creo como papa. Después suele venir un sucesor que no está tanto tiempo, después viene otro papado largo. La pregunta es, con Francisco han sido bastantes años, 12 años. Ha sido un hombre que se mantuvo muy activo incluso hasta el último momento. De hecho, la muerte de Francisco, más allá de la situación que lo llevó a estar internado durante unos cuantos días, ¿no?, por esta situación en sus pulmones, ha sido sorpresiva su muerte. Por eso también la gran organización, ¿no?, por parte de la Iglesia Católica en organizar este cónclave, el funeral, tener en cuenta los cambios que había establecido Francisco, que no eran las mismas condiciones antes de esta modificación a lo que vimos. Y estas imágenes que son verdaderamente muy solemnes, ¿no? Está todo absolutamente calculado. La tradición, tienen que estar presentes para ir a votar. Muy fuerte, muy buen punto, Manu, porque eso es algo que también está en discusión. Hay una parte de la Iglesia Católica que defienden a rajatabla las instituciones, la tradición, los símbolos, las vestimentas, si las misas deberían seguir dándose en latín o no. Son discusiones de las que sí se habla dentro, digamos, de lo que va a ser esta próxima elección, y que nosotros también deberíamos empezar a preguntarnos, ¿no?, sobre todo aquellos católicos que practican, ¿no?, la fe y que van religiosamente, lo digamos así, a misa todos los domingos. Para esas personas esta cuestión de la tradición es muy importante, es muy, muy importante. Por eso vemos que los colores que utilizan los obispos para determinadas ceremonias no siempre son los mismos, cada color representa algo. La cruz que lleva el Papa puede estar hecho de un material, otro puede elegir otro, pero es todo simbología. De hecho, cuando uno entra, ¿no?, a la iglesia del Vaticano y uno ve esos muros gigantescos, vean ustedes las imágenes. Todo esto tiene que ver
con el espíritu no solamente conservador de la Iglesia, sino también la defensa de la institución como Iglesia Católica. Vero, ahora cuando fue la elección del Papa, que finalmente fue Francisco, no era uno de los candidatos que más resonaban. Fue una gran sorpresa a nivel mundial. Ahora hay algunos candidatos que, bueno, son los más nombrados como los posibles nuevos sucesores, el posible nuevo obispo de Roma. Pero dentro de estos 133 candidatos, ¿se ponen ellos de acuerdo en decir, bueno, hay que votar a este candidato como pasa en la política? Claro. Hay en campañas. Las reuniones hablan entre ellos. Incluso cuando sucedió lo de Benedicto XVI, que fue electo como papa, se lo dicen, porque supuestamente es todo secreto, pero claro, dicen que en aquel entonces habían elegido ya a Bergoglio para que sea el papa, pero que él dijo no, yo no estoy en condiciones, porque también pasa eso, no todos quieren asumir esta responsabilidad. Ustedes piensen que otra de las discusiones para ver qué es lo que tiene que hacer el próximo Papa es si tienen que seguir mirando respecto de la Iglesia hacia adentro o si tienen que proyectar la actividad de la Iglesia de los muros del Vaticano hacia afuera. Esta es una pregunta muy importante porque hay algunas cuestiones que la Iglesia Católica tiene que resolver. Unas de ellas son los temas de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. El otro tema es la transparencia del Banco del Vaticano, que esto le ha ocasionado a la Iglesia Católica como estructura política, digo yo, una ventaja impensada, una ventaja muy fuerte a la hora de consagrarse, ¿no? Como, digamos, lo que conocemos todos como la curia, lo que mantiene a la Iglesia Católica, toda esa riqueza que vemos. Este Banco del Vaticano es muy observado a nivel internacional porque cuando se creó, los primeros que fueron a depositar, digamos, sus riquezas en el Banco del Vaticano estaban muy relacionados con la mafia italiana. A partir de ahí, hasta el día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta quiénes son los que dejan sus ahorros en el Vaticano y por eso funciona más bien como un organismo, si se quiere, offshore, ¿no? ¿Fumata negra o blanca es la cuestión? ¿Qué significa cada una? Bueno, la fumata blanca es cuando se ponen de acuerdo, cada cardenal vota, escribe en una papeleta el nombre del candidato que ellos consideran. Cuando se llega al mínimo de votos necesario para que sea así, entonces se ponen unos químicos en esa suerte de, vamos a decir, de horno, ¿no? Donde van a parar las papeletas para que la fumata tenga un color y se pondrán otros para que tenga otro color. Son 2 votaciones al día. Durante 3 días, si no se llega a un acuerdo, se toman un día de descanso y así sucesivamente. Se cree que en esta ocasión no va a demorar mucho. Acuérdense que cuando Francisco termina siendo elegido papa, al otro día ya sale la fumata blanca. Se ve que ya lo venían masticando muy bien. Todas estas pre-reuniones que tienen antes del cónclave, digo, los cardenales, además de que se van conociendo, también ya van hablando entre ellos. ¿Y a vos qué te parece? ¿Y vos qué pensás? Se van, van intercambiando. Eso es lo lindo de esta votación, que no es una votación secreta, va, lo lindo, yo digo. Imagínense que se abra la votación para todos los católicos del mundo, ¿no? Que por el solo hecho de estar bautizado, vos ya puedas ir y votar. Ese sería un cambio, digamos, impensado. ¿Por qué? Porque son estos representantes los que entre ellos deciden en definitiva quién va a ser el próximo papa, pero hay discusiones entre ellos, se va hablando, por eso un poco se puede adivinar qué es lo que está pasando entre ellos, ¿no? Entre ellos, pero no pueden tener ninguna comunicación con el afuera. No queda todo dentro de la Iglesia. Y es como pasa con los testigos, cuando hay testigos que a veces son casos que tienen que ver mucho con la opinión pública, tienen prohibido mirar televisión, estar conectados con la realidad para evitar cualquier tipo de, contaminación mental o de influencia. Y lo mismo pasa aquí con todos estos
cardenales. Creo que no tienen teléfono, no tienen televisión, diario. Nada. Tampoco pueden hablar con los periodistas que están cerca, incluso... Claro, porque se viralizaron muchas caminatas de cardenales que los periodistas, que tal vez no están tan habituados a cubrir la iglesia, iban a preguntarles como si fueran jugadores de fútbol a la pasada. Sí. Y lógicamente no le podían comunicar nada. Y Está sí, prohibido. Sí, claro. Y son la figurita difícil, ¿no? Por estos días. Pero no pueden... Sí pueden hablar un poco de cómo funciona la situación, de cuáles son las expectativas, pero nunca van a poder decir un nombre o dejar que se pueda leer entre líneas cuáles son las intenciones, porque ahí sí estarían faltando, digamos, a los lineamientos de conducta de esta elección. Recuerden que son 133 los cardenales para elegir al nuevo Papa. Ya a partir del día de hoy, si bien el pronóstico, bueno, lo que se dice es que no vamos a tener en el día de hoy una fumata blanca. Uno nunca sabe, realmente nunca se sabe. El sucesor de Francisco, entonces, va a ser el Papa 267, nada más y nada menos. Y ahí vemos en la pantalla algunas monjas que van caminando. Esta también es una pregunta que se va a hacer la Iglesia Católica, que se viene haciendo desde hace un tiempo: ¿cuál es el papel de la mujer dentro de esta estructura en la curia, digamos, romana? Y así las cosas, a la expectativa ahora de ver si la próxima línea política va a ser conservadora o va a ser de una apertura parecida a la de Francisco. Incluso podría ser más, incluso podría ser ultraconservadora. Vaya uno a adivinar, ¿no? Hay una resistencia, durante estos años hubo una resistencia por parte de la Iglesia Católica muy conservadora a todo lo que significó el accionar de Francisco. El conservador sería Parolin. Hay otros más conservadores, pero por ejemplo el cardenal de África. Y hay otros que son ya tan conservadores que directamente no entran en la posibilidad de formar parte del nuevo Papa elegido. Parolin sí figura, y mucho, primero porque tuvo mucha cercanía con Francisco, estuvo durante Francisco durante muchísimo tiempo, tiene experiencia dentro de lo que es manejar el Vaticano, y cuando uno dice que tiene que ser o no experimentado un papa para poder ser elegido, esto no significa que porque tenga experiencia sea un papa conservador. Hay que tener experiencia para poder manejarse con verdadera cintura política, porque no se olviden ustedes que la figura del papa se considera en cualquier parte del mundo. Cuando el papa visita un país, es una visita de Estado, se lo considera como una figura política, más allá de lo que significa y del peso que puede llegar a tener la religión en cuanto, digamos, a, si un país es altamente religioso o no, por ejemplo, como pasó en Brasil. ¿Cuántos jefes de Estado viajaron para despedir los restos de Francisco? Ese sí que ha sido un lindo momento, sobre todo con la foto que nos dejó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sentado con Zelensky, en medio, ¿no?, de todas las instalaciones del Vaticano, con todas las preguntas que uno se hace respecto de acercar posiciones. Veíamos ahí a Emmanuel Macron, el gran ausente que había sido Pedro Sánchez, ¿no?, el presidente de gobierno español. Ustedes saben que es curioso porque Francisco nunca viajó a la Argentina, pero tampoco nunca fue a España. Bueno, nosotros nos preguntaremos desde acá por qué nunca vino. Hay mucha gente que lo esperaba, otros que entienden que era una situación políticamente muy delicada como para tomar esa decisión, pero es una pregunta que en realidad no tiene respuestas. Él también decía que había estado 70 años en la Argentina. También. Antes de ser papa, obviamente, pero... Y que cuando él viaja como Bergoglio y después se convierte en Francisco, tal vez él ya tenía pensado que nunca más iba a volver a su país. Ustedes piensen que estuvo en Brasil, estuvo en Chile, hizo una gira por los Estados Unidos, visitó México. En los Estados Unidos Francisco había sido recibido por Obama. Fue muy activo en cuanto al acercamiento al famoso deshielo entre los Estados Unidos y entre los Estados Unidos y Cuba.
Y ha sido, políticamente hablando, Francisco, una persona muy activa y que siempre tomó posición. Él en ese sentido no tenía problemas de marcar dónde estaba parado en su pensamiento político. Por eso para algunos llama mucho la atención que no haya viajado a la Argentina con este argumento de no quiero crear ningún tipo de inestabilidad políticamente hablando, que él mismo lo había dicho en algunas oportunidades, que él quería tomarse esto con mucha calma, y sin embargo sí era un papa que no le temblaba el pulso para hablar o para marcar postura. Son cuestiones, creo yo, que pasan tal vez más por el lado personal, pero sí hay que decir que hubo una utilización, políticamente hablando, de la figura de Francisco de la misma manera en que también cualquier papa utiliza políticamente su rango, ¿no? Digamos, su poder. Había pasado, por ejemplo, con Juan Pablo II, el papa polaco, que muchos dicen que finalmente la caída del muro de Berlín tuvo que ver con su visita a Polonia y todo lo que generó políticamente hablando cuando estuvo allí Juan Pablo II. Así que no es que uno habla de la iglesia y de la política porque quiere restarle esta energía espiritual, si se quiere, que cualquier religión ya de por sí asume, sino porque verdaderamente para lo que sucede en el mundo siempre va a ser importante qué es lo que tiene para decir, digamos, un papa, ¿no? En la misa previa, Vero, Giovanni Battista Re, de 91 años, recordó a los electores que se debe abandonar cualquier consideración personal en las votaciones y pidió que sea elegido el papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo. ¿Podemos interpretarlo como un mensaje? Claro que sí. Impresionante lo de Battista Re, como con la edad que tiene estuvo al frente de todo lo que hemos visto, toda la ceremonia, el protocolo. Realmente una persona para la edad que tiene muy fuerte. Vean ustedes cómo a veces vos decís, bueno, vamos a elegir un papa que, no sé, que sea joven porque queremos, ¿no?, un papado largo. Y te pasa que esa persona joven después por ahí tiene algo y termina siendo un papado corto, o a la inversa. Y lo que me preguntabas, y ya cerramos con esto, el próximo papa sí o sí va a tener que ser una persona que sepa cómo comportarse en un mundo absolutamente convulsionado, lleno de guerras de las que ya conocemos, las nuevas guerras híbridas, y por sobre todas las cosas en un mundo donde la posverdad hace que cada uno interprete, no solamente por lo que ve, sino por lo que los algoritmos señalan a través de las redes sociales y de internet, que uno crea que las cosas son de una manera o son de otra y nadie tiene la ciencia cierta, que es en definitiva lo que más pesa, ¿no?, en este mundo. Las imágenes son impresionantes. Bienvenidos entonces a ya el inicio oficial. Se abre el cónclave y en cualquier momento, en cualquiera de estos días, entonces podríamos anunciar la llegada de un nuevo papa.